mensaje que traerá esperanza, fuerza y dirección. Gracias por conectarte. Eres parte de esta familia y nos alegra que estés aquí. Prepara tu corazón y tu mente para recibir su palabra. Reverencia no solo es estar en pie. Reverencia es leer y no estar hablando, no salir ni entrar, sino dedicar este tiempo para que el Señor nos hable. 2 Corintios 9, 6 al 8. Estamos en vivo, somos el templo cristiano de las Asambleas de Dios. Estamos listos para compartir un mensaje. Así es de que no se mueva, Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas. Dios bendiga a aquellos que están a lo lejos, siempre están pendientes de nuestras actividades. Que Dios les bendiga allá donde están visitando a su familia. Dice la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Señor, háblanos. Hemos sido ministrados ya esta mañana con la alabanza, la adoración, aún con el drama, Señor, que hay un gran mensaje ahí, sobre todo ver a esta generación, Señor, sirviéndote. Sin duda nuestro corazón, Padre, se pone un poco alegre, y no solo eso, sino se conmueve saber, Señor, que pueden ellos servirte a su edad. Gracias te damos hoy, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablar, hermanos, esta mañana un poco acerca de la siembra y la cosecha es hablarle de algo que hasta el día de hoy no ha cambiado. Es una normativa bíblica y maravillosa. Es increíble, pero al estudiar la Biblia nos damos cuenta que el único tiempo que Pablo le tocó que ministrar la iglesia y dedicarse a hacer tiendas, de acuerdo a la Biblia, el único tiempo que él dedicó en todo su ministerio fue, hermano, en Corinto. Estando en Corinto, Pablo por 2 años se dedicó a la predicación, pero le tocó que dedicarse a poder, hermano, trabajar, porque la iglesia no había entendido el principio de poder dar para la obra del Señor. Y usted me va a decir: pastor, ¿y cuál fue el problema? El problema es que la iglesia no se dio cuenta que no avanzaba como Pablo ministraba en otras regiones. Pablo llegaba a otras regiones, por ejemplo Asia, hermano, y en un par de años había levantado prácticamente muchas iglesias. Pero en Corinto Pablo llega, predica y se estanca por un momento, porque la iglesia no se había dado cuenta que al no tener el principio de siembra, el daño lo recibía toda la iglesia en general. Ahora, basado en eso, hermano, esta mañana queremos enseñar la palabra y darle algunos principios prácticos en la vida que al final se convierten en pequeñas semillas poderosas. Y esto va en toda la vida diaria. Por ejemplo, si usted siembra esfuerzo, no cabe duda que va a cosechar éxito. Nadie en esta vida que no siembre esfuerzo, sacrificio, un día puede decir: soy exitoso. Porque la mayoría de la gente que hoy goza de ciertas bendiciones materiales o añadiduras materiales, ¿y por qué no decirlo de éxito? Es porque en algún momento tuvo esfuerzo, tuvo sacrificio, tuvo desvelo, estudió, se preparó o trabajó, hermano, para poder obtenerlo. Por ende tuvo que sembrar esfuerzo.
Pero también, hermano, una persona que siembra disciplina va a cosechar resultados. Toda persona que siembra disciplina va a cosechar resultados. Ustedes saben que hoy, por ejemplo, la que está a cargo en nuestro país de la educación es un militar, una mujer militar. Y alguien preguntó, ¿y por qué si no tiene nada que ver en la educación en este caso? Porque ella no tiene una carrera de profesorado, sino que dicen que es doctora. Pero el punto es que dice que esta mujer, en el año 20, en el año de la pandemia, era la que organizó todo para poder vacunar a las personas. O sea, ella tenía la disciplina, estoy tratando de que usted me comprenda, tenía la disciplina de organización, tenía el hábito. Te voy a decir, pastor, pero no tiene nada que ver. Sí, quizá no la eligieron por eso, pero la eligieron por la disciplina que ella tiene. Toda persona que siembra disciplina, tarde o temprano va a cosechar resultados. Si una persona siembra bondad, tarde o temprano va a cosechar amor y amistad. Si una persona, hermano, siembra en lo espiritual, va a cosechar bendiciones. Todos los que estamos aquí sabemos que no le servimos al Señor porque nos bendiga, porque ya estamos bendecidos en Cristo Jesús. Pero Dios no se queda con nada. Amén o no amén, que Dios bendice a aquellos que le servimos con amor. Aquí hay una iglesia que es testiga de eso, que invertir en lo espiritual, mire, hermano, es tan maravilloso. Pero como dice alguien, a la vuelta de la esquina está la bendición de Dios para nosotros. Y por eso, hermanos, decirle que Dios siempre prepare el ambiente para la semilla. El problema muchas veces está en que no sembramos. Dios le habló a Noé en Génesis capítulo 8:22 y le dijo: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, Dios le está diciendo: Noé, después del diluvio, mi promesa es que la tierra, hablando literalmente, yo voy a preparar la tierra para que dé el fruto. Pero la semilla, le dijo el Señor, la tienes que sembrar tú. Yo sé que hoy es invierno, pero no voy a comer elotes porque no he sembrado maíz. Dios prepara el terreno. Dios me pone la persona en la que yo debo de sembrar. Dios me presenta la oportunidad, la obra, por ejemplo. Dios me pone el terreno por enfrente, pero soy yo, hermano, el que decido sembrar o no sembrar esa semilla. Cada año tenemos expectativas de lo que vamos a lograr, pero muchas veces, hermano, cuando termine el año, de hecho este año yo no sé por qué, pero lo he sentido tan corto y me aflijo, porque usted y yo nos estamos haciendo viejos. Hermano, en serio, mire, ¿a qué mes vamos ya? Y yo siento que acaba de empezar enero. Según la ciencia, los días desde este año van a ser más cortos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? De que cada año a veces nos quejamos y decimos: no alcancé nada. Pero la pregunta es: ¿sembré para cosechar? ¿Sembré este año para ver la bendición de Dios en mi vida? Quiero hoy, hermano, mencionarle algunos principios que reflejan, principios bíblicos, que reflejan la generosidad en nuestra vida. Número 1, la generosidad no depende de lo que tienes, sino de quién tú eres. Cuando en Marcos aparece la historia de que los ricos, los cristianos de aquel entonces, llegaban al templo a dejar sus ofrendas, pero de repente Jesús está allá en un extremo y se queda viendo que una pobre viuda llega a dejar 2 blancas, 2 moneditas, y era todo lo que tenía, todo el sustento, y lo va a dejar porque ella sabía que esa ofrenda entraba en las arcas
de las ofrendas a Dios. Y Jesús se queda viendo y le dice: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos ustedes. Aquellos ricachones se quedaron molestos y dijeron: ¿cómo es posible? Un ejemplo, yo di $100, no eran dólares, ¿verdad? Pero para que usted me entienda. Y ella solo ha dado 2 coras, 2 blancas. ¿Y cómo me está diciendo que ha dado más? Pero Jesús dice: es que ella lo ha dado con todo su corazón, ha dado todo su sustento, es viuda, es pobre, y lo ha dado porque para ella la obra lo representa todo. ¿Qué le quiero decir con esto? La generosidad no depende de cuánto usted tiene, refleja lo que usted es por dentro. ¿Cuántas personas a veces necesitan de usted y de mí? ¿Cuánta tierra de siembra hay que hacer? Y a veces no lo hacemos. Y por eso es que la generosidad no depende de cuánto usted tiene. Le voy a explicar esto. Y se lo decía a una jovencita en la semana pasada. Porque me decía: pastor, cuando yo tenga, cuando yo gane. Y yo le dije: no, hija, no. Si usted no puede hacerlo hoy con lo poco, cuando tenga no lo va a hacer. Porque este es un principio que usted depende no de cuánto tiene, sino de cómo usted lo da con todo su corazón. ¿Alguien me está comprendiendo? Yo sé que usted vino a oír un sermonazo de esos que me tiro el domingo, pero el Señor me ha puesto que hable acerca de la necesidad que tenemos. Ahora, la generosidad refleja cuánto amamos a Dios. Porque Dios le habla a Abraham allá en Génesis 22 y le dice: toma a tu hijo y ofréndamelo. Ay, hermano, esa fue la prueba más dura de Abraham. Pero dice que agarró a su único hijo, a quien amaba. Todavía el versículo 2 le dice: ofréndame. Ah, estaba fácil. Se le pide a Ismael, un ejemplo. Si le pide a un criado que él amaba, no sé cómo se llamaba, Macedonio, por ahí. Pero había un criado que él amaba, que en el capítulo 15 le dijo: no me has dado prole, no me has dado descendencia, y me dices que me vas a dar, pero yo solo tengo un criado aquí. Y Dios le dice: no quiero tu criado, no quiero tu hijo Ismael, quiero lo que amas. La generosidad no depende que usted le dé a Dios lo que, como dijo Pablo, lo que sobra, o lo con lástima, o con dolor en el corazón. Es lo que usted da con alegría. La generosidad, la siembra, es que yo doy a Dios, pero doy con gozo. Un día estábamos hablando con Carlitos. Le digo yo: ya vengo de tal día de dejar lo que a mí me toca a la obra del Señor. Y él me dice: ¿cómo se siente? Yo le digo: no sabe que el peso que me quito, porque no estoy a gusto hasta que, ay, hermano, pero mira con qué gozo vengo cuando ya di lo que tengo que dar para el Señor. Porque no debe de ser una carga en el sentido: ay, qué barbaridad, que porque no, la carga es de darlo lo más rápido posible, porque no es mío, es del Señor. Y cuando usted lo hace de esa manera, usted va a demostrar. Mira, hay gente que dice: yo amo a Dios. Pero si usted no puede darle a Dios lo que usted ama, no lo ama. Ah, no me entendió. Si usted no puede darle a Dios lo que usted ama, increíble. Pero un pastor me puso los pelos de punta a mí. Estaban construyendo el templo. Sabe que la casa más bonita era la del pastor. Y agarra las llaves, se las da a los diáconos: vendan mi casa para la obra del Señor. Vendan mi casa, o sea, su casa. ¿Cuánto costó hacer su casa? Y luego dar las llaves para comprar el terreno. Yo sé que algunos ya dijeron: mejor máteme, pastor.
Yo oré, pero oré para tener un vehículo y ahorraba, y que Dios nos usaba. Tal hermano Javier usó para que viniera a vender una moto aquí y que nosotros la ganáramos. Y luego yo ahorraba y compré un lado y por otro. Y cuando ya no había nadie tenía y no lo podía obtener, ya tenía $3,000 creo. Y una vez desesperado le dije a la hermana Mayra: voy a ir a sacar esos $3,000 y le voy a dar 1,500 a usted y yo me voy a agarrar los otros 1,500. No, hombre, cálmese, no se desespere, me dijo. ¿Y qué lo va a hacer? No sé si se lo dije de corazón o era de verdad. Yo los 1,500 los voy a ir a sembrar en la obra del Señor, le dije. ¿Sabe que la gente a veces no conoce el secreto de dónde están las bendiciones? Porque la generosidad lo pone a usted. ¿Cuánto ama a Dios? No me venga a decir: pastor, pero yo canto Cristo, yo te amo. No, demuéstrenselo entregando lo que más ama. ¿Y sabe qué es lo que más amamos? Muchas veces son nuestras finanzas. Ahora, Pablo dice que cada uno debe de dar, hermano, con alegría, pero también la generosidad nace en un corazón agradecido. Por eso Pablo dice: cada uno dé como propuso. La palabra propuso se traduce en cómo está su corazón de agradecido. Pero también dice que la generosidad tiene una aprobación divina. Hermano, la generosidad tiene la aprobación divina. Queremos ser bendecidos. Dice Hechos capítulo 20:35: más bienaventurado es dar que recibir. Jesús dijo: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando en nuestro regazo. Si ustedes dan, se les va a ver una bendición tremenda. Quiero corregir algo antes de entrar a los puntos que quiero dejarle. Uno de los errores que cometemos los cristianos es que cuando nos sentimos mal por dentro, tendemos a decir: pero ya no doy para la obra. Yo quiero preguntarle: ¿son los líderes, es el pastor el dueño de la obra? Ese es un error enorme. Ya no voy a dar porque me cae mal ese pastor. Es que el problema no es el pastor. O ya no voy a dar porque yo siento que... No, es que el error que cometemos, que cometió la iglesia de Corinto, es que les dice: hermanos, cuando estaba allá en Acaya, en Macedonia, todos los hermanos se encargaron y yo trabajaba día y noche. ¿Por qué Asamblea de Dios nos pide que nos dediquemos a tiempo completo? Hay otras misiones que los pastores, a Dios gracias, están solventes, tienen sus negocios, trabajan, y esto otra, y lo otro y lo otro. Pero no vengo a criticarlos hoy. Pero pregúnteles a esos ministros si van a estar en un ayuno en 3 semanas. Pregúnteles si van a andar orando por los enfermos. Pregúnteles si están dispuestos. No lo están, porque están laborando. Sí tienen una vida más solvente, es verdad. Pero es lo que Pablo le dice, que en el único lugar donde él le tocó que trabajar con sus manos para sacar adelante el ministerio fue en Corinto. Y a causa de eso, ¿qué pasó? La iglesia tenía más problemas que todas las iglesias. Habían problemas de incesto, de división, porque el pastor le tocaba durante el día hacer tiendas, que era el apóstol Pablo, y en la noche tener que andar tocando. Cuando estuvo en Macedonia, día y noche, este hombre hacía la obra de Dios. Ahora, hay 3 principios o 4 principios que van a bendecir nuestra vida. ¿Cuáles son? Y esto es lo que quiero que comprenda hoy, hermano. Esto es poderoso, pero tenemos que aprender esta mañana. Y número 1, el primer principio de la generosidad o de la siembra se llama muerte. ¿Muerte a qué? Mire lo que dijo Jesús: de cierto digo que si el grano de trigo
no muere, no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Sencillamente la generosidad se trata de darle muerte a aquello que nosotros no queremos que muera. Se lo explico. Jesús estaba hablando de él, de su partida. Pedro le dijo una vez: maestro, no quiero que vayas a la cruz. Y le dice: Pedro, apártate porque me eres estorbo. Porque para Pedro era más importante ver y tener a Jesús, que él muriera, que él se entregara como ofrenda, dice Hebreos, como sacrificio, olor grato al Padre. Pero esa vida, esa ofrenda de su cuerpo, era la bendición de todos nosotros. Cuando usted es generoso, cuando usted siembre la obra del Señor, usted no sabe a cuántas personas está bendiciendo con mayor alcance en el evangelio. Pero no solo eso, que si el trigo no muere, dice el Señor, no va a haber fruto. Hay que darle muerte a todo aquello, hermano, que nosotros hemos dejado de hacer. La iglesia tiene que volverse más sembradora y generosa en el reino y allá afuera con los necesitados. Hermanos, fíjense que no sé por qué la iglesia somos así, pero usted sabe, ¿verdad?, que allá por calle Constitución están haciendo una iglesia. Y hace poco se quedaron sin fondos. Ya no podían seguir. Ahora ya están trabajando otra vez. Entonces, ya ellos presentaron el proyecto. Miren, ustedes me han quedado sin fondo. Rápido salió un devoto y les dijo: les voy a regalar un carro del año para que lo rifen. Allá afuera. ¿Cuánta gente, hermano, siembra en lo mismo de ellos? Porque ellos, aunque tal vez eso no ayuda para la vida eterna, pero ellos saben que la generosidad, sea cristiano usted o no lo sea, hay una bendición. Y la Biblia dice, hermano, si el trigo no muere, tiene que haber muerte. Muerte a aquello que es del Señor, pero que nosotros lo tenemos vivo ahí. No, es que esto no, señores, que no. Y Pablo dice: hermanos, de acuerdo a lo que ustedes siembren, así van a cosechar. Recuérdense, dice, que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué lo ama? Porque la Biblia dice que Dios amó a Abraham, Dios amó a David, Dios amó a Salomón, y a todo el que Dios ama lo bendice. Iglesia, tenemos que aprender a sembrar. Y la siembra nos va a llevar ¿a qué? Número uno, a la muerte. A la muerte a lo que yo amo, a muerte a mi egoísmo. Porque el no querer sembrar en la obra o en la necesidad que usted ve, se trata de egoísmo. No sé por qué se da esto, pero hace un tiempo conocí a un hermano donde él era encargado de ir allá por Metapán a dejar, hermano, pero aquel montón de cajas de medicina que ya estaban vencidas. Pero eran cajas. Y como es prohibido que anduvieran ambulantes, entonces me decía: yo tengo que llevarlas allá por Metapán. Y yo fui con él y las llevamos a un lugar donde las queman. Hermano, a mí me daba lástima ver aquel cerro, porque en un pica lo llevábamos, y quemar todo aquel producto. Y yo le pregunté a él: hermano, ¿y por qué cuánta gente no está necesitando una pastilla de estas? ¿Y por qué las queman? Me dice: uno, porque la ley dice así, que ya vencidas tiene que quemarse. Sí, le digo yo, pero ¿y por qué
Era mi manera de pensar. Pero ¿y por qué no una semana, 2 semanas antes? ¿Por qué no la ponen al servicio de la gente antes de que se venza? Y él me dijo, no es la única empresa que hace esto. Yo conozco muchas empresas que también cuando ya se vencen los productos hay que ir a botarlos porque son leyes que hay que cumplir. Pero se prefería quemar aquello que darlo en donación. Y cuántas cosas no pasan en nuestro mundo sencillamente porque no estamos dispuestos a la muerte. ¿Muerte a qué? Hermano, aquello que uno ama. Por eso Dios le dijo, vuelvo al punto, sacrifícame, lleva a Isaac y entrégamelo como ofrenda. Porque Dios quería tocar lo que él amaba. Dios quería saber cuánto él estaba dispuesto. Porque la frase, si el grano de trigo no muere, es metafórico y significa, hermano, entregar lo significativo para que sea fructífero. Es decir, un sacrificio que iba a llevar a una transformación. Y eso es así. Si el trigo, le dijo, no muere, y eso es cierto, no toca tierra, no va a producir. Y esto es lo que pasa cuando nosotros no sembramos en la obra del Señor. Ese trigo está intacto, lo que nos entra está intacto, pero va a producir cuando toque tierra. Pero eso representa que yo tengo que desprenderme de lo que yo amo. Número 2, para que el otro principio de siembra es que la semilla tiene que pasar por el proceso. ¿Y cuál es el proceso? La Biblia lo aclara. El proceso, hermano, se llama absorción de agua. ¿Cuál es el punto de la absorción de agua? Es cuando la semilla se le echa agua y el proceso es que la semilla empieza a hincharse. Bíblicamente, el segundo principio de la siembra es cuando la semilla pasa por el proceso. Y aquí Dios me habló, porque he tenido gente en la congregación que me dice, pastor, esto me pasó hace unos 4 años atrás. Se acercó una familia y me dice, pastor, no vemos la nuestra. Soy fiel en el servicio. Soy fiel en mis diezmos y ofrendas. Soy fiel, pastor, no vengo a reclamarle a Dios, pero no veo la mía. Y sabe, yo todavía le dije a mi esposa, no hallo que responderle a esta gente. Y luego comenzamos a hablar y nos dimos cuenta que hay etapas de siembra que usted no va a ver la cosecha, porque está en la etapa donde la semilla es procesada y tiene que hincharse al tocar agua. Esta familia de la que yo le estoy hablando hoy es una de las familias que creo que este año, después de 4 años, están siendo o han sido tan bendecidos materialmente que yo creo que ni ellos mismos, hermano, alcanzan a dimensionar por qué tienen tanta bendición material. Están pero rebendecidos materialmente. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que usted y yo, si sembramos en la obra del Señor, a lo mejor yo siembro y no lo voy a ver ahora ni mañana. Porque a veces me han preguntado muchos, hermano, ¿y dónde está el secreto? Si Dios dice, traed mis diezmos y yo lo voy a bendecir, y yo lo doy y no lo veo. Porque esa es la etapa del proceso donde la semilla se hincha. Y el Señor me ministraba, porque aquí hay gente que está pasando esa etapa, que está dándole a Dios lo que es de Dios y todavía no ha salido del problema. No se preocupe, que esté en la etapa donde la semilla tiene que tocar agua. ¿Alguien está comprendiendo aquí todavía?
Señor, pero yo lo hago, yo soy esto, doy para acá. Tranquilo, que cuando esa semilla toca agua y sabe que el agua ya no es el agua que nosotros tenemos aquí, sabe que cuando esa semilla toque agua es porque el agua es la presencia del Espíritu Santo de Dios, y cuando Él lo bendiga, lo va a hacer de una manera grande. Hermanos, esto no es para la otra gente, esto es para nosotros, la iglesia. El que siembra generosamente tiene que pasar por el proceso de la semilla. Creo que al niño, a todos les dejan tareas, pero este año, ¿verdad? Le dejaron la tarea a Aroni de que llevara a los niños, les dejan la tarea, que llevan al colegio los frijoles, que meten en el vaso con algodón y agua. Mira, hermano, afligido Aroni. Caso que esos benditos frijoles querían reventar. Pero ya como a los 3 días, ¿verdad? 4 días, el frijol estaba hinchado. No vea al que está a la par, que está hinchado no de siembra, sino de tortillas y pan. Mira, hermano, y el frijol, pero ¿sabe qué? Cuando ese frijol se hincha, ay, hermano, si eso es cuestión de días que la parra está. ¿Se acuerdan, mamás? Ustedes que han hecho esto, ¿saben de qué le estoy hablando? ¿Qué quiero decirle hoy? Y esto el Señor me ministró, porque yo mismo le he reclamado a Dios, le he dicho: Señor, trato de ser fiel, trato de esto, de hacer lo otro. Pero el Señor me dice: todo el otro principio de la siembra es cuando estás en el proceso donde la semilla solamente tiene que estar siendo cuidada y tocando agua y tierra. Pero cuando está en esa etapa de la hinchazón es porque está a punto de reventar. Y yo no sé si usted lo sabía, le está hablando un agricultor que trabajó 20 años en la tierra. Sembré de todo. Una de las cosas más difíciles, hermano, de sembrar, por ejemplo, es la papa. Usted la siembra, hermano, y pasa, hermano, un montón, a veces hasta 28 días y no brota. Y la gente dice: allí sembraron pero nunca brotó. Pero cuando dice a brotar, hermano, en el siguiente mes está floreado, una flor morada o blanca. Y usted dice: bueno, no había nada. Pero pasan 8 días y todo está verde. Pero pasa una etapa donde no brota, donde no se ve nada. Pero cuando dice a brotar es porque va a haber bendición. Templo Cristiano, le vengo a hablar a la gente fiel que está sembrando. Tarde o temprano esa semilla va a producir. Y el que no está sembrando, es el tiempo que lo haga. Lo hemos hablado y Carlos me dice esto. Carlos Rodríguez me dice: hay etapas en las que uno siembra y hay etapas en las que cosecha. Pero si usted dejó de sembrar, nunca va a cosechar. Y sabe, hermano, que una de las cosas más difíciles de las congregaciones, todo tema es bonito. Yo sé que hoy va a haber gente que va a ir hablando, yo lo sé, pero esto es lo que Dios me puso en el corazón que enseñara hoy. Todo tema, yo predico de la unción. Ay, hermano, qué poderosa esa palabra. Pero sabe usted que uno de los problemas de toda congregación son los diezmos y ofrendas. Claro, aquí el que lo hace, ahorita está: Señor, gloria a Dios porque estoy sembrando, esa semilla se va a hinchar. Pero ¿cómo le puedo predicar esto al que no lo está haciendo? Ay, dice: mi semilla está ancha. No, estoy en el proceso. No. Porque si usted no siembra, hermano, tarde o temprano se va a dar cuenta. Y le estoy hablando, hermano, totalmente de lo que la Biblia nos enseña. Lo primero, hermano, la primera etapa es muerte. La segunda es proceso. La tercera, hermano, es la cantidad. Pablo dice: pero esto digo, el que siembra generosamente también va a cosechar. Fíjense que allá en Santa Rita, donde estábamos en el templo, tenía un terrenito, había un solar ahí. Y le digo: hermana Mayra, ¿quiere comer elote? Sí, voy a sembrar, le dije. Y ya sembré, hermano. Pero ¿cómo? No, de verdad, sembré como 50. Y en eso se me enferma la hermana Mayra. Estaba pasando en el proceso de la operación. Hermano, yo contento que iba a comer elote. Y cuando llego, no, hombre, hermano, las ardillas habían comido los 50.
Peor que se me quedó chiquito porque tenía que andar para arriba y para abajo nunca. Y me di cuenta que mucho siembra tan poquito que ni para las ardillas les va a gustar. Y no estoy hablando de que usted dé poco o mucho, porque aquí hay gente que tiene un gran corazón. Y Dios bendiga a esa gente. Que quiero que sepa algo: cuando usted da para la obra, no tiene la bendición del pastor, tiene la bendición del omnipotente, del Dios creador. Cuando usted da, no da para mí, ni da para la iglesia, da para el dueño de la iglesia. Oigan, la cantidad depende. Y eso es así. Eso es así, hermano. Usted no puede cosechar bastante de algo que está sembrando raquíticamente. Y usted sabe a qué nos referimos. La cantidad de semilla determina la cosecha. Diga conmigo: la cantidad de semilla determina mi cosecha. Y 4, esencia, y termino. Lo otro, hermano, otro principio de siembra es la esencia. Ahora le voy a hablar de la esencia. Usted debe de saber qué tipo de semilla va a sembrar. Tengo unos amigos en San Vicente. Claro, ellos no son agricultores, son fiscales. Bueno, no sé si ya se retiraron. Pero a ellos les gustaba ir a dormir allá a la zona alta cuando tenían vacaciones. Y ellos se impactaban al ver los sembradíos. Me dice: ¿será, me dice, que la papa se da allá en San Vicente? Y yo le digo: lo dudo. Pero viera que yo tengo un jardín. Vaya pues, le voy a regalar una semilla. Y se la lleva, hermano, las semillas de papa. Allá con el tiempo, y le digo: hermano, ¿qué pasó con la papa? Hermano, nunca nacieron. ¿Por qué? No, que no brotaron. Mire, les puse tierra a esto, les puse un ambiente. ¿Y qué hizo? Imagínense. ¿Y qué hizo? Le digo yo: mire, todas las que usted me dio para que me abundara, agarré las papitas y las hice pedazos para multiplicar. Ay, Señor. ¿Sí me entiende? O sea, él creyó que de una papa, bueno, hago 4 pedazos. Son 4 barras, de haber dicho. ¿Sabe que la mayoría de las semillas que siembran allá arriba tienen que pasar por un proceso? Stanley acaba de venir de sembrar y de que le duelen los brazos, pobrecito, como no está acostumbrado. Ojalá se lo lleve el suegro allá y que me lo ponga siempre, hermana Evelyn. Hermano, la esencia de la semilla es importante. ¿Por qué Pablo habla de las características de cómo dar? Está hablando de la esencia. Oiga lo que dice: nadie dé por necesidad. Señor, tú sabes, aquí tengo 5, pero quiero 10. O nadie de, como aquel del que está recogiendo la ofrenda. Han visto el video del moreno aquel, ¿verdad? Y que ahí viene la ofrenda y le, ay, Señor Jesucristo. Y está hablando, ¿verdad? Y cuando pasa la ofrenda y ve que el billete de a 100, qué diablo más hablador, ¡pum! Lo mete y saca uno más chiquito. Pablo dice: no den por necesidad. O sea, no den para recibir más, aunque es el principio que Dios da. Tampoco den por tristeza. Yo di en la obra y saber. Yo vi al pastor en el imperio celeste, allí se estaba hartando. No dé por eso. Yo vi a los diáconos comiendo pupú. Miren, yo lo vi. Yo diera para el transporte, pero nunca me he subido en ese mal brincón. Ay, hermano, es que ese es el punto. La esencia de cómo usted da las cosas. Pablo dice, y luego tomamos el ejemplo cuando Jesús le dijo a aquella mujer: les aseguro, porque todos aquellos echaron de las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo y era viuda. ¿Sabe qué vio Jesús? La esencia de la fe, que ella lo da y ella dice: ¿y qué voy a almorzar? No tengo esposo, no tengo hijo, no tengo nada. Pero Jesús mira la esencia. Hoy, hermano, yo le aseguro que esa mujer, no termina el texto allí,
Pero ahí termina el texto, pero yo le aseguro que esa mujer cuando llegó a casa había una provisión tremenda, porque Dios cuando hablaba a través de aquellos hombres, hermano, había una multiplicación. Dios le dijo a través de Elías a aquella viuda: si tú me das a mí primero, me das un bocado de pan, me haces una torta cocida y me traes un vaso de agua, aunque tenga 3 leños, que era lo único que tenía. Cuando tú le dijo vayas a esa tinaja, cuando tú vayas a ver el aceite, nunca se va a disminuir hasta que el día que Jehová haga llover, porque la Biblia dice que Dios ya había preparado a aquella viuda para bendecirla. Oiga, me dice la Biblia, hasta en Lucas habla, habían muchas viudas en Israel, dice, pero no fue así. Dios dice, Elías fue enviado a la viuda de Serepta. Oh, qué palabra hay ahí. Habían muchas viudas, pero solo había una viuda que iba a ser bendecida, y era por la esencia de lo que ella era. Iglesia, es el tiempo de empezar a no ver la vida espiritual solo de cantos y alabanzas. Es el tiempo de empezar a sembrar. 2, 3 personas han venido esta semana a decirme lo mismo: pastor, lo veo construyendo. Pastor, he visto esto. Y yo le digo: Señor, ¿por qué tanta gente viene a mí a hablarme, que me ve con materiales en la mano, que me ve con esto y lo otro? Yo le estoy orando: Señor, dime qué debo de hacer. Y entiendo que si Dios quiere hacer una gran obra, aunque no tenga nada, Dios está empezando a hablar. Pero esto no va a suceder hasta que usted le entregue al Señor lo que más ama. ¿Y qué es lo que más ama, pastor? Usted ya sabe qué es. No comete el error de decir: es que yo le diera al Señor, pero si no le doy no me alcanza. Esa es la mentalidad que el diablo aprovecha para que, hermanos, se le cierren, hermanos, los cielos. Los cielos se abren o se cierren de acuerdo a Deuteronomio, de acuerdo a cuando usted obedece la palabra. Le dijo el Señor a Israel: yo le voy a cerrar los cielos de bronce, pero si ustedes obedecen lo que les mando, aunque estén de bronce, se los voy a abrir. No es el líder el que le cierra los cielos, es Dios. Es Dios el que le abre los cielos. Esto depende de cómo nosotros hoy tomemos esta palabra. 2 reflexiones finales. La generosidad es una acción que trae bendición. La generosidad es una acción que le va a traer bendición acá en la tierra, pero también le va a traer celestial. Porque si la Biblia dice que a un vaso de agua que usted dé, ¿a quién? A un escogido. A un escogido tiene recompensa. Cuanto más en el cielo, cuanto más en la tierra. Lo segundo, las semillas más pequeñas que siembre hoy le van a traer una gran cosecha el día de mañana. Se lo digo por experiencia. Sabe que muchos de nosotros somos el fruto espiritual de semillas que alguien lo hizo allá. Saber quién oró por usted para que hoy esté sentado sirviéndole al Señor. Semillas que en el ayer sembraron, pero hoy están dando fruto. Padres, madres e iglesia, nunca dejemos de sembrar para que nunca dejemos de cosechar. Padre, te damos gracias esta mañana. Hemos enseñado, Señor, principios que están en tu palabra. Lo haga o no la iglesia, mi deber es enseñarlo tal como la Biblia nos manda. Y gloria a Dios, porque esto no solo es para tirar, sino porque uno lo aplica y trae bendición a nuestra vida. Por favor, bendice las familias, pero no te puedo pedir que bendigas a alguien, Señor, que no puede comprender lo que la palabra manda. Allí queda en él y tú, Señor. No, yo no puedo hacer más que enseñar, Señor, y compartir la palabra. Gracias te doy esta mañana, porque sé, Señor, que tú no te equivocas. Y por 1, 2 o 3 que lleven a práctica este mensaje, no hemos, Señor, perdido el tiempo de estudio, el tiempo de oración y el tiempo de estar parados aquí. En el nombre de Jesús oramos, te pedimos bendición de lo alto. Amén y amén.